Buenas tardes, bienvenidos a este tutorial sobre los trámites de otorgación y modificación de personalidades jurídicas, tanto a asociaciones civiles como fundaciones, organizaciones no gubernamentales de capital y de provincia, y de la misma manera también de forma extensiva a las comunidades indígenas, comunidades campesinas, pueblos indígenas y también para las juntas vecinales. Primeramente es oportuno hacer una diferenciación conceptual entre lo que se entiende por persona, persona jurídica o colectiva, persona jurídica o personalidad jurídica y personería jurídica, que son conceptos que no obstante tener palabras parecidas, tienen o guardan una significación diferente. Primeramente se entiende por persona a todo ser o ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, de tal manera que de acuerdo a la legislación nacional, una persona va a tener la capacidad de poder ser sujeto de derechos, es decir, por ejemplo, va a tener un derecho al nombre con la protección del Estado, va a tener el derecho a la propiedad y de la misma manera también puede ejercitar otro tipo de derechos civiles, políticos, que la Constitución y las normas le van a garantizar. Igualmente puede contraer obligaciones. Esta capacidad de las personas individuales se la adquiere de manera plena, es decir, la capacidad jurídica y de obrar a los 18 años, y que además, por supuesto, deba contar con todas las facultades mentales que garanticen el buen ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de las obligaciones. Ahora bien, cuando este conjunto de personas individuales se asocia para cumplir determinado fin o para lograr la satisfacción de alguna necesidad, debe necesariamente constituirse como persona jurídica. Una persona jurídica como una fraternidad, o por ejemplo como una asociación ya sea de transporte, de comerciantes o junta vecinal, puede constituirse a través de la voluntad de varias personas. En ese caso entenderíamos que estamos ante una persona jurídica o colectiva de hecho, puesto que no obstante a que las voluntades se han unido para constituir una asociación, todavía no gozan de el reconocimiento del Estado y de la protección del mismo. Eso nos liga al tercer concepto, que es personalidad jurídica. ¿Qué es la personalidad jurídica? La personalidad jurídica es cuando esa persona jurídica o colectiva, es decir, el conjunto de personas individuales que se han asociado, obtiene el reconocimiento del Estado. Ese reconocimiento del Estado debe ser fruto a reunir los requisitos que las normas establecen. En el caso de nuestro país, el reconocimiento de la personalidad jurídica, como vamos a ver más adelante, es una competencia del órgano de gobierno departamental. En este caso, el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz para nuestro departamento. Entonces, cuando un grupo de personas individuales se asocian, van a constituirse como una persona colectiva. Esta persona colectiva, cuando obtiene el reconocimiento del Estado a través del gobierno departamental autónomo de Santa Cruz, se va a constituir en personalidad jurídica. Es decir, igual que una persona individual, va a tener la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ahora bien, ¿qué es personalidad jurídica? La personalidad jurídica la va a ostentar normalmente el presidente de la asociación, es esa persona individual que por la persona jurídica que tiene personalidad jurídica va a establecer la firma de contratos, de convenios, ¿no? Para posibilitar el normal funcionamiento y la satisfacción de las necesidades que deba tener, en este caso, la persona jurídica con personalidad jurídica. Bueno, si hablamos del marco normativo, de las normas que regulan la obtención de la personalidad jurídica,
nos remitimos primero a la Constitución Política del Estado, que en su artículo 300 le ha dado la competencia al gobierno departamental de Santa Cruz para la otorgación de personalidad jurídica a todas las personas colectivas, en el marco, por supuesto, de su competencia territorial. En el marco de esa competencia que le da la Constitución, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz ha emitido la Ley Departamental número 50, cuyo objeto es justamente establecer un marco normativo, garantista, referencial sobre el trámite de la personalidad jurídica para todas las asociaciones, fundaciones, comunidades, sindicatos agrarios que estén dentro del departamento. La Ley 50 se ha reglamentado a través del decreto departamental número 205, el cual en su tenor establece normas que regulan de una manera más detallada cada uno de los trámites que la Ley 50 ha tenido a bien establecer. Y finalmente, simplemente como una cuestión referencial y auxiliar, citamos a la Ley número 351, que es la Ley Nacional de Otorgación de Personalidad Jurídica, que simplemente se la utiliza de manera supletoria para llenar algún vacío conceptual que puedan tener la Ley 50 y el Decreto 205. Muy bien, dentro de la Ley número 50 se establece cuáles son aquellas asociaciones o aquellas personas colectivas, para ser un poco más genérico, que pueden constituirse a través de esa normativa. Tenemos una división que se establece de la siguiente manera. Están primeramente las organizaciones sociales, que pueden ser territoriales de base, pueden ser comités de vigilancia y organizaciones sociales para el control social. Actualmente y posteriormente a la Ley 50, los comités de vigilancia ya han sido derogados, por lo que tenemos a la fecha las organizaciones sociales y las organizaciones sociales para el control social. Dentro de las organizaciones sociales tenemos las territoriales de base, que son los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, comunidades campesinas y juntas vecinales. Todas ellas son de competencia de las subgobernaciones, es decir, cuando un ciudadano quiera constituirse a través de un pueblo indígena, de una comunidad indígena o comunidades campesinas o juntas vecinales, debe recurrir simplemente a la subgobernación que corresponda a su provincia. Los trámites para organizaciones sociales, para el control social, se canalizan a través del equipo de personalidad jurídica del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, que queda en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. También están las organizaciones no gubernamentales u ONGs, las fundaciones y las entidades civiles sin fines de lucro, que pueden ser, por ejemplo, sindicatos, pueden ser mutuales, gremiales, corporativas, asistenciales, benéficas y todas las que ven enumeradas acá, que normalmente se constituyen, por ejemplo, una asociación de transportistas, una asociación civil de comerciantes o gremialistas, una asociación de productores, por ejemplo, están dentro de esta enumeración. Tanto las organizaciones no gubernamentales como las fundaciones y las entidades civiles sin fines de lucro son asociaciones que se tramitan a través del equipo de personalidad jurídica del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, cuya sede, lo repito, está en la ciudad de Santa Cruz. Enseguida vamos a ver los requisitos para la constitución de este tipo de personas jurídicas. El trámite es bastante sencillo en realidad, tiene estos pasos que son pasos macro de una manera general. El primer trámite importante que hay que realizar es la solicitud de control de denominación y reserva de nombre. ¿Por qué razón? Porque el nombre es un atributo de la persona. Al igual que una persona individual tiene derecho al nombre y está protegida por el Estado, una persona jurídica que obtenga o quiera obtener la personalidad jurídica, es decir, el reconocimiento del Estado para ser sujeto de derechos y contra obligaciones, va a estar protegida por el Estado. Por tanto, cada persona jurídica debe tener un nombre, debe solicitar, por tanto, la obtención de esa denominación y la reserva de ese nombre, que tiene en total una duración de 60 días hábiles, es decir, esa reserva queda establecida durante 60 días hábiles y protegida por el Gobierno Departamental de Santa Cruz.
Por tanto, si existe, por ejemplo, alguna asociación que se llame Asociación de Transporte Mairana, Asociación de Transporte Cordillera o el nombre de cualquier nombre que sea de elección de los ciudadanos, debe necesariamente solicitar el control de denominación y al ser otorgado el control se le va a reservar el nombre. Luego tiene 60 días para ingresar su solicitud de otorgación de personalidad jurídica. Una vez que haga esa solicitud, puede ser sujeta a observaciones o si está todo correcto, acorde a lo que la norma establece, se realiza un informe jurídico y se redacta la resolución administrativa de reconocimiento de la personalidad jurídica, que es firmada por el secretario general del gobierno departamental por delegación del gobernador, y luego se hace ya con ello la otorgación del testimonio por notaría de gobierno, con lo que concluiría la tramitación. Vamos a verlo un poco más al detalle. ¿Cuáles son los requisitos? Primeramente está el certificado de control de denominación, que ya se le otorgaría. Se establece el memorial de solicitud de personalidad jurídica, el poder específico de los representantes legales, que deben estar firmado por cada uno de los miembros de la directiva. Este poder, como se ve, es específico, no es un poder general, sino es un poder específico para la persona que va a realizar los trámites y va a ser el interlocutor válido entre el equipo de personalidad jurídica y el ciudadano. Posteriormente hay que confeccionar 3 actas: un acta de fundación, un acta de elección y posesión del directorio y un acta de aprobación del estatuto orgánico y del reglamento interno. El acta de fundación debe hacer constar la decisión de constituir o de fundar a la asociación y quiénes son los que la fundan y el nombre correctamente escrito, que ha sido ya reservado con anterioridad. El acta de elección y posesión del directorio debe incluir las personas que ocupan cada una de las carteras de la asociación y cómo han sido elegidas, y finalmente si han sido o no posesionadas. Y el acta de aprobación del estatuto orgánico y el reglamento interno va a incluir simplemente la cantidad de títulos, capítulos y artículos que tiene el estatuto y que tiene también el reglamento. Las 3 actas son actas sencillas, y si bien son actas que dejan constancia de lo que ha sucedido en las respectivas asambleas, deben constar simplemente lo necesario, es decir, aquellas decisiones que se han tomado para la constitución de la asociación, para la elección del directorio y para la aprobación del estatuto y el reglamento, no siendo necesario hacer constar otro tipo de decisiones o hechos que no sean específicamente los nombrados. A esas 3 actas se va a incluir el estatuto orgánico en Word, el reglamento del estatuto igualmente en soporte Word, puede ser en hoja, carta o oficio, recomendado en papel simplemente blanco, las fotocopias simples de la cédula de identidad de los que componen la directiva, el certificado domiciliario, que debe ser emitido por la policía o en su caso por un notario de fe pública que tenga asiento a ambos dentro del municipio o el municipio más próximo, fotocopia simple de la apertura del libro de actas, y se debe adjuntar un CD que deba incluir en formato Word toda esa documentación para que luego sea usada o empleada en todo caso en el marco de la transcripción en notaría de gobierno para la emisión del testimonio correspondiente. Ahora bien, estamos dentro de un proceso de adecuación de las personalidades jurídicas. Ahí tenemos, por ejemplo, artículo 200, la disposición final primera del decreto departamental 205, que daba vigencia a todas las personas jurídicas, pero que también le otorgaba el plazo de 1 año para que puedan adecuar sus estatutos y reglamentos al tenor de la ley 50. Este decreto 205 ha sido modificado por el decreto departamental 235, que le dio un plazo de 1 año, y finalmente el decreto departamental 253 ha otorgado un plazo fatal hasta el día 29 de diciembre para la adecuación de las normas. Es bueno acá explicar por qué hay que adecuar a la norma. Normalmente los estatutos y reglamentos de todas las personas jurídicas que han emitido anterior a la ley 50 son normas anacrónicas, son normas desordenadas,
y la intención del gobierno departamental es establecer un estándar, una normalización de todas las normas de todas las personas jurídicas, pero principalmente que tenga un contenido ese estatuto orgánico muy garantista, es decir, que pueda garantizar a la asociación en relación al gobierno departamental y pueda garantizar sobre todo al asociado en sus derechos en relación a la asociación. De esta manera, dentro de las normas que va a regular a la asociación, se deba contemplar muy claramente los derechos y deberes del asociado, cómo puede formar parte de la asociación y principalmente cómo y bajo qué circunstancias especiales podría ser expulsado de la misma, dejando muy restringida la arbitrariedad en estos casos y otorgándole siempre una garantía para el ejercicio de su derecho a la libre asociación. Esa es la intención por la cual se desea que cada una de las asociaciones anteriormente constituidas pueda adecuar sus normas a la Ley 50 y así tener un funcionamiento más adecuado y conforme a la Constitución y a las leyes. Los requisitos para la adecuación son básicamente muy parecidos a lo de una constitución de una personalidad jurídica nueva, salvo que en el caso del memorial se solicite la modificación del estatuto y incluya por ejemplo el poder, que en este caso no hay mayores diferencias, pero la diferencia básica está en el acta de asamblea extraordinaria, donde se va a dejar constancia del lugar y fecha, la mención del nombre y si se va a cambiar la razón social, igualmente la razón y la aprobación de ese cambio, la deliberación, pero fundamentalmente la decisión de cada uno de los asociados para modificar su estatuto orgánico. Esta acta extraordinaria vendría a reemplazar al acta de constitución, porque luego el acta de elección y posesión del directorio y el acta de aprobación y modificación del estatuto nuevo y el reglamento nuevo son muy parecidas a las actas que nosotros elaboramos al momento de constituir una asociación nueva. El resto de los requisitos son el estatuto en este contenido muy básico y garantista, como ya lo hemos establecido, el reglamento del estatuto en este contenido igualmente bastante básico, y luego las fotocopias, la cédula de identidad, el certificado domiciliario, las fotocopias de apertura del libro de actas y el CD, de la misma manera cuando uno puede constituir una personalidad jurídica nueva. Nuevamente se recalca que la intención al momento de modificar es darle un contenido a todos los estatutos de todas las asociaciones que trabajen dentro del departamento de Santa Cruz, para que sus normas estén encuadradas en la Constitución y sean garantistas para el asociado y se limite así a abusos que puedan presentarse en el marco de del accionar de cada una de estas asociaciones. Bueno, eso de una manera muy rápida en cuanto a la tramitación de una personalidad jurídica nueva y en cuanto a la modificación. Nosotros estamos en el Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, somos del equipo de personalidad jurídica que queda en el edificio de la avenida Omar Chávez, la primera oficina a mano izquierda, entrando por la puerta principal, y estamos para servir cualquier requerimiento que ustedes necesiten. Es un placer haber compartido con ustedes, aunque sea de una manera virtual. Un fuerte abrazo y buenas tardes.